Bueno, continuamos con lo que tiene que ver con la clase de fundición. Ahora lo que vamos a hacer es agarrar y profundizar en lo que tiene que ver ya con el proceso en sí de fundición, ¿no? Como comentábamos anteriormente, tenemos la chatarra, que la chatarra nuevamente tenemos que tener en cuenta la disponibilidad del tipo de chatarra y en las cantidades como para poder cumplimentar con el proceso en sí. ¿Qué les quiero decir? Si ustedes van a ubicar una empresa de fundición en algún lugar geográfico del país, es importante que cerca de la fábrica haya algún foco de generación de chatarra, que puede ser o algún polo industrial, o que inclusive puede ser zonas de recolección, muchas veces hasta inclusive justamente los chatarreros, ¿no? Que sacan los lavarropas y ese tipo de cosas, juntan en un determinado volumen algo de chatarra. Entonces, bueno, es importante porque si nosotros situamos la fundición muy lejos de la provisión de chatarra, vamos a tener un costo de logística en el traslado de la misma, ¿no? Entonces, bueno, es importante tener en cuenta eso. Después vamos al proceso de fundición, que justamente es el proceso de fusión de la chatarra y el ajuste de la aleación con las ferroaleaciones y el material de partida con el que estuvimos trabajando. De forma previa vamos a tener que trabajar sobre el moldeo, que significa fabricar el molde, que podrá ser por arena, por gel molding, por microfusión, o sea, el molde con el que estemos trabajando, y después vamos a hacer el proceso de colocación del material fundido dentro del molde, que justamente se hace en el proceso de colada, ¿no? Que es en este proceso acá, en el que colocamos el material líquido dentro del molde. Después desmoldamos, hacemos el proceso de granallado en la gran mayoría de los casos, y lo que hacemos es, de esa manera, culminar con el proceso de fundición. Acá tenemos un proceso en el cual los moldes son metálicos, por ejemplo, se suele utilizar para, por ejemplo, la fundición de aluminio en gravedad, o para el proceso de inyección también, los moldes metálicos. Estos, los racimos se los suele denominar para lo que es fundición a la cera perdida, como vamos a ver más adelante, o lo que es cáscara, ¿no? Bien. Una vez que nosotros acá ya pudimos identificar lo que es un molde, lo que es un modelo y demás, vamos a ir clasificando los procesos en lo siguiente, ¿no? Los moldes que se denominan perdidos. ¿Qué significa molde perdido? Que voy a tener que hacer un molde por cada pieza que quiera fabricar. ¿Cuáles son los procesos que voy a necesitar un molde por pieza? Y básicamente va a ser la fundición en arena, que es este que estamos hablando acá, fundición en arena. Vamos a estar hablando de lo que es microfusión. Vamos a tener que utilizar un molde por cada pieza que queramos realizar. Y gel molding, ¿no? Gel molding, que en definitiva termina siendo una cáscara. ¿Está bien? Nosotros lo que vamos a fabricar es una cáscara de arena con resina, y también vamos a fabricar un molde por cada pieza que querramos fabricar. Y después tenemos lo que son moldes permanentes, porque en los moldes permanentes vamos a tener la fundición centrífuga, en la cual lo que vamos a hacer es hacer girar un molde, y justamente vamos a hacer que por fuerza centrífuga el material líquido quede contra las paredes y, por ejemplo, sirva para hacer tubos sin costura, por ejemplo. Después tenemos la fundición inyectada, en la cual nosotros en la inyección, que ¿no? En este caso es lo que tenemos acá, en la inyección lo que vamos a hacer es colocar el material a alta presión entre dos matrices metálicas, y después la fundición en molde metálico, que bueno, en definitiva es la que estábamos viendo en el proceso anterior, ¿no? La que estábamos viendo en la figura acá, en la figura anterior, ¿no? Entonces, estos moldes metálicos, lógicamente, van a ser para poder hacer una gran cantidad de piezas iguales. Bien, vamos a ver ahora lo que es fundición en arena. ¿Está bien? En la fundición en arena puede ser un sistema de moldeo manual, utilizando un modelo, que es el que ustedes estuvieron viendo en el primer video. Ese primer video que vimos es justamente un video de fundición en la cual el moldeo es manual. Y después puede ser en máquina, empleando una placa modelo. ¿Qué es una placa modelo? Una placa modelo es, como ustedes ven acá, una placa para la cual nosotros ya tenemos mecanizado sobre la placa la figura, que es la que va a generar los huecos para que entre el material, y que hace las veces de modelo, y que esto sirve justamente para poder tener series altas y repetitivas. Acá vamos a ver un video. Vamos a ver un video que... Este video, lo que nos van a mostrar acá es justamente cómo es un sistema semiautomático, justamente con una placa modelo. Fíjense, ¿cuál es la placa modelo?
La placa modelo es la siguiente. Esta placa que se ve acá, esta es la pieza que nosotros queremos fundir. Este modelo, que en el otro caso era de plástico, de madera, en este caso es metálico y tiene toda una placa. ¿Por qué? Porque ahí vamos a colocar la arena, fíjense. Hacemos la deposición de arena. Esto es arena en verde, ¿no? Esto no es arena con resina. Entonces, se hace todo el proceso de compactación sobre la placa modelo, al igual que se hacía en el moldeo manual. Se coloca la arena. Y esto lo que permite es tener mayores niveles de productividad, ¿no? Y también vamos a tener mayores niveles de repetibilidad entre los moldes, ¿no? Los moldes van a ser todos mucho más parecidos unos a otros, porque, bueno, se realizan sobre la misma placa modelo, ¿no? Lógicamente, para que este proceso sea competitivo, lógicamente tiene que haber una gran cantidad de piezas atrás de esto, ¿no? Digamos, nosotros por ahí quizás podamos realizar en un sistema de moldeo manual como el anterior menor cantidad de piezas. Ya para poder justificar la fabricación de esta placa modelo necesitamos tener una mayor cantidad de piezas. Bueno, ahí está sopleteando para justamente sacar los restos de arena que pudieron haber quedado, se pueden haber desprendido en el desmolde del modelo. Y después lo que van a hacer es, acá voy a adelantar un poquito porque no hay mucho más, acá está, perdón. Ahí van a colocar, van a sujetar el molde, ese es el molde inferior. Le van a colocar el nollo, fíjense que esta pieza tiene un hueco en el interior, este nollo, esto es sí, arena con resina, ¿está bien? Es resina que fragúa con temperatura, la que se utiliza para los nollos. Ahí tiene un centrador que lo que hace es verificar que el nollo haya quedado bien posicionado. Y después agarran el molde superior, lo colocan. Ahí está. Y después retiran las placas de contención y directamente ya con la misma rigidez de la arena pueden colar. Y si ustedes ven acá, ahora la cámara va a girar hacia la derecha y se puede ver la placa modelo y demás, pero va a girar a la derecha ahora. Y van a mostrar que más allá están colando, ¿no? O sea, sobre los moldes, fíjense, los moldes que ya fabricaron, fíjense que están colando. Acá estas pesas es para la presión metalostática, porque cuando el líquido entra, tiende a hacer flotar el molde superior, o sea, tiende a abrir los moldes. Entonces, lo que sucede es que se colocan generalmente estas pesas para que el molde no se abra, ¿no? Y bueno, ahí está el proceso de colado. Bien, ese es el proceso de fundición en arena. Entonces, la arena se la denomina en verde cuando la cohesión se obtiene por la humedad, que es del 2 al 8%. El molde no se seca y es el sistema más económico. La arena es reutilizable prácticamente en un 100%, con la salvedad de que por ahí va bajando la granulometría, hay que reemplazar, hay que ir agregando arena, pero la arena se puede reutilizar en una gran medida. Y después está lo que es arena en seco, en el cual ahí ya lo que se utiliza es una resina con un catalizador. Y lo que sucede es que, bueno, por efecto, esa resina puede ser termofraguante o autofraguante. Cuando es autofraguante, el efecto se da simplemente por justamente el efecto del catalizador con el tiempo. Cuando es termofraguante, requiere de temperatura. En ambos casos, lo que sucede ya con esta arena, que esta arena se puede reciclar en un porcentaje, porque justamente la resina queda adherida al borde de grano, y eso lo que hace es dificultar el actuado del catalizador en utilizaciones posteriores. Entonces, salvo que se utilice un sistema de fricción entre los granos de arena para tratar de retirar la resina que está en el borde de la arena, hay que ir agregando porcentajes grandes de arena, lo cual hace que otro porcentaje haya que descartarlo ya con la resina. Esa resina suele ser un residuo que se denomina como peligroso, con lo cual tiene que ir a deposición, con lo cual es un costo, ¿no? Tiene un costo justamente por la deposición posterior de la arena. ¿Cómo es la secuencia de pasos, no? La secuencia de pasos, vamos a tener que fabricar el modelo, que como decía Daniel, hoy este modelo puede ser hecho en impresión 3D, por ejemplo. Se tienen que fabricar los nollos, acá tiene un nollo, por ejemplo, ¿no? Para poder realizar el orificio dentro de la pieza. Se hace el moldeo, que puede ser manual, semiautomático o automático. Se realiza el proceso de fusión y se coloca el material líquido dentro del molde que realizamos. Después sacamos el molde, se hace el rebabado para separar
los canales de ataque, mazarotas y demás, y después el granallado. Los modelos permanentes se realizan en madera para pequeñas series y en metal para grandes series, ¿no? Perdón que acá esta viñeta está mal colocada. También hay modelos transitorios en cera o en telgopor. Este es un proceso lost foam que después, si tenemos un tiempito, se los voy a comentar. Y se debe considerar tanto la contracción como el sobrematerial y el ángulo de salida, en que la fabricación del modelo. El modelo, al igual que en el proceso de forja, si ustedes lo hacen con la misma medida que la pieza que quieren obtener, al contraerse el material de estado sólido les va a quedar más chico. Entonces, ustedes tienen que justamente agregarle al modelo. El modelo va a ser más grande que la pieza final, justamente para compensar la contracción. ¿Qué contracción? ¿La de líquido? No. La contracción de solidificación tampoco. La contracción de estado sólido, ¿está bien? La contracción cuando el material ya se solidificó. Bien. Hay características que son importantes en el moldeo y que tienen que ver con la característica de la arena, ¿no? O sea, la arena tiene que tener determinadas características, como cuáles. Ser refractaria, ¿está bien? Porque ¿qué pasa? Nosotros lo que tiene que suceder es que cuando nosotros colocamos el material líquido, no se tiene que fundir, ¿no? Los granos de silicio no se tienen que fundir. Entonces fíjense que el punto, en este caso, del sílice, estamos hablando de 1700 grados. Y recuerden que en el acero estábamos hablando de 1600, o sea que por eso nosotros hablamos siempre de la limitación de la temperatura de fusión del material con el que queramos trabajar, ¿no? Después es importante la cohesión, porque la cohesión lo que va a determinar es la unión entre los granos de arena, ¿está bien? O sea, y eso lo que va a dar también es una idea de la rigidez que va a tener el molde, y generalmente si de eso se lo asocia al porcentaje de humedad. Es importante la permeabilidad, porque el molde tiene que permitir la evacuación de los gases que se generan con el ingreso del líquido dentro del molde. Y después el deslizamiento, porque también es importante que los granos ocupen todos los espacios de la mejor manera o de la manera más eficiente posible alrededor del modelo, para justamente poder tener una superficie bastante repetible, ¿no? Entonces, bien, esas son las principales características de la fundición en arena. Algo que por ahí no está mencionado de forma tan taxativa acá en esta presentación es la siguiente. Fundición en arena en verde, moldeo manual. No hay que relacionarlo que porque sea para pocas series y porque sea hecho de forma manual, la terminación superficial es mala. Lo que suele suceder es que como el molde no es tan rígido, las dimensiones no son tan precisas como en los moldes más rígidos, ¿está bien? Pero la superficie de la pieza suele quedar bastante bien, ¿no? Digamos, inclusive yo no sé si acá estaba. Fíjense que inclusive acá hay una pieza que es ornamental y fíjense que está hecha en arena, ¿no? Digamos, lo que les quiero decir es que la calidad superficial no es mala, pero sí lo que tiene es que si nosotros trabajamos con arena en verde, muy probablemente lo que suceda es que la rigidez del molde no sea tal para poder garantizar determinadas tolerancias dimensionales. Por otro lado, ya los moldeos semiautomáticos son para series más grandes, porque es un proceso más rígido, porque ustedes ahí ya están trabajando con una placa que lógicamente la tienen que fabricar, la tienen que mecanizar y demás. Y después ya lo que tiene que ver con el moldeo automático, en el cual ya directamente todo el proceso de moldeo es de forma automática, es para grandes series, ¿no? Para que ustedes se den una idea, con ese tipo de moldeo se hacen los diferenciales de caja, por ejemplo, para las terminales automotrices, ¿no? En las que se sacan cientos de piezas por hora. Bien, vamos a ir al próximo proceso. Perdón, para cerrar el punto anterior. ¿Por qué arena en verde o por qué arena por resina? Básicamente por la rigidez del molde. Eso es lo primordial, ¿no? La gran diferencia está en la rigidez del molde. O sea que cuando nosotros queremos que el molde sea más rígido, que tengamos mayor precisión dimensional, bueno, ahí nos vamos a una fundición de arena con resina. Bien, segundo proceso, la microfusión. En la microfusión, o el proceso de fundición a la cera perdida, lo que se hace es lo siguiente, ¿no? Vamos a tener un modelo fabricado en cera, que puede ser inyectado o puede ser hecho o unido o fabricado de forma manual. Generalmente son inyectados en molde de aluminio. Y después esas piecitas de cera se colocan alrededor de un racimo. Ese racimo se lo recubre con un material refractario. Primero un material cerámico, después un material refractario. Después lo que se hace es se calienta todo ese revestimiento, se disuelve la cera, se la saca de adentro del molde y
se precalienta el molde y después se cuela. Entonces, la característica que tiene el proceso de microfusión es que, dado que tiene todo un racimo central, ese racimo central es el último en solidificar y generalmente eso hace de Mazarota, lo cual hace que los grados de rechupes y demás prácticamente sean muy bajos en este tipo de piezas. Después, se logran espesores mínimos de pared muy pequeños, en el orden del milímetro. Tiene una muy buena terminación superficial porque el primer contacto del recubrimiento es un material cerámico. Entonces, el material cerámico en contacto con la cera tiene una muy buena terminación superficial, ¿está bien? Tienen buena resistencia mecánica. La característica que tienen este tipo de proceso de la microfusión es que prácticamente se puede utilizar cualquier tipo de material, desde acero inoxidable, aleaciones termorresistentes, digamos, se puede fundir prácticamente cualquier tipo de material en este tipo de moldes. Tiene bajo costo de mecanizado posterior porque las piezas son muy precisas, inclusive en función de cómo nosotros hagamos la cera, el modelo de cera. En este caso no hace falta que tenga ángulo de salida porque en ningún momento hay que desmoldarlo. O sea, el modelo lo vamos a sacar derritiéndolo. Entonces, si no utilizamos un método de fabricación del modelo de cera que requiera un ángulo de salida, como la inyección, si ustedes inyectan la cera, bueno, ahí no le va a quedar otra porque si no, no tienen cómo inyectarla. Salvo que utilicen matrices compuestas. Y después, los materiales, bueno, como acá les comentaba, directamente casi cualquier tipo de material lo pueden fundir. Entonces, bueno, acá tienen la secuencia de pasos, pero la secuencia de pasos la vamos a analizar después de ver el siguiente video. Acá vamos a ir a la lista y acá, microfusión. Acá voy a adelantar un poquitito porque esto en realidad nos está diciendo que bueno, se puede utilizar en la industria aeronáutica, en la industria de la medicina y demás. Así que bueno, nada, luego vamos a avanzar un poquito porque a mí me interesa mostrarles el proceso en definitiva. Bien. Se lo llama netcast, fíjense que recuerdan que nosotros decíamos NEAR, net shape en forjado a las piezas que son casi con geometrías muy similares a la final, o net shape, que es cuando ya las piezas directamente se pueden utilizar en servicio. Fíjense que acá mismo en este video denominan a la microfusión como netcast, que significa fundición con una geometría prácticamente que es con la que después se va a utilizar esa pieza, ¿no? Entonces, fíjense, acá se están generando los modelos de cera entre dos matrices de aluminio principalmente, ¿no? Generalmente son de aluminio, y se inyectan. Después las piezas se pegan alrededor de los racimos y demás, y después se hacen los recubrimientos. Ahora lo vamos a ver un poquito más detallado. Estas son algunas imágenes, la calidad de video no es la mejor, pero que por lo menos ustedes lo estén pudiendo ver fluido. Pero bueno, piezas, fíjense, con complejidades geométricas interesantes. Generalmente no se suele utilizar para piezas muy grandes, se utiliza para piezas pequeñas. ¿Está bien? Y bueno, acá nos están diciendo que, bueno, que si uno tuviese que hacer esa pieza mecanizada, bueno, nada, habría un desperdicio en viruta, que en este caso, por ser la geometría tan cercana al final, hay un ahorro de material, con excepción del racimo, que es un retorno que después vuelve al horno. Bueno, nada, no hay ese desperdicio de material. Bien, ahí hablan de que, bueno, el tema de los espesores, la precisión dimensional que se puede lograr. Por microfusión se pueden hacer piezas más grandes, pero bueno, no va a estar hecho en racimo, ¿no? Como lo que nosotros estamos viendo. Ahí se puede ver que se pueden hacer piezas de ese estilo, pero no van a ser con el método automatizado, con el método de producción que les vamos a mostrar nosotros ahora. Entonces, bueno, se hacen los patrones de cera. Los patrones de cera pueden ser inyectados, como pueden ver acá. Entonces ahí tienen las dos matrices, se inyectan y después retiran el modelo de entre los moldes metálicos, ¿no? Entonces ahí tienen el modelo de cera. Bueno, este modelo de cera en esta matriz tiene que tener ángulo de salida, si no lo pueden sacar de la matriz, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, ahí ustedes tienen los modelos de cera. Ahí fíjense que tiene un sistema ya de inyección automático, en el cual están inyectando ya con una mayor productividad. Fíjense que acá después tienen la vinculación de la pieza al racimo, y esto es manual, ¿no? Digamos, esto nosotros lo hemos consultado en varios lugares y siempre nos dicen que es manual, la colocación de las piezas en el racimo. Entonces, fíjense que el racimo es considerable, y justamente lo que busca es que también sea la última zona en solidificar, ¿no? Por eso, para que no se generen rechupes en las piezas. Y ahora vamos a ver cómo es la serie de recubrimientos que se suelen hacer, ¿no? Tenemos que hacer varias capas. Y fíjense, esta es la primera capa cerámica, en la cual se va a recubrir el racimo. Después de la capa cerámica, que esto es lo que le da una buena terminación superficial. Como es un material cerámico, las superficies quedan muy lisas en relación
encima en contacto con la cera. Entonces imagínense que prácticamente copia la superficie tal cual. Después se le va a colocar un material refractario por encima. Este proceso puede ser automático o manual, ¿no? Nosotros visitamos hace poquito una empresa en Tandil que hace este mismo proceso, pero bueno, toda esta parte de recubrimiento es manual, ¿no? Digamos. O sea, están las mismas bateas, todo, pero bueno, lo hace un operario. Bueno, ahí pueden ver el recubrimiento con esta arela, que es prácticamente como un refractario. Después llevan tiempo de curado, ¿no? Digamos, el refractario lleva un tiempo de curado. Fíjense que tiene varias capas, ¿no? Digamos, no es que esto se hace en una sola operación, sino que va teniendo para ir ganando espesor y resistencia, lógicamente, al molde, ¿no? A lo que viene a ser el molde en este caso. Después se va a colocar en un horno y en el horno lo que se va a hacer, bueno, fíjense, este es el proceso pero manual, ¿no? Acá es cuando ustedes tienen el mismo proceso pero hecho de forma manual. Y fíjense, acá lo que nos están diciendo es, si nosotros acá cortamos el molde, vamos a ver el racimo y las piezas, justamente, en el interior de cera, y una vez que calentamos y derretimos, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a poder retirar y generar los huecos en el interior del molde, ¿no? Acá ya se calentó el molde, se retiró la cera, entonces quedan todos los huecos disponibles para que el material líquido entre, que nuevamente puede entrar acero inoxidable, aleaciones termoresistentes, el material que se requiere. Muy versátil el proceso en cuanto a los materiales. Y fíjense que la superficie, fíjense que el interior, perdón, le voy a poner un poquito para atrás el video. Fíjense que la superficie, cuando se hace un zoom, la calidad del video no es la mejor para apreciarlo, pero fíjense que las superficies son bastante lisas. A diferencia de las capas de recubrimiento, como tiene refractario y demás, son como porosas, la parte interna es bastante lisa y eso le da muy buena terminación superficial. ¿Está bien? Bueno, ahí es cuando lo que están diciendo es que sacan la cera, una vez que la cera salió, que es lo que dice ahí, wax out, la cera afuera. Lo que se hace es, se precalienta porque es un material cerámico, ustedes lo tienen que precalentar para que no tenga esa transición de volumen con la incorporación del material líquido que lo fracture, ¿no? Que haga que se comporte de forma frágil por la transición de estructura que tienen los materiales cerámicos. Entonces la tienen que precalentar. Una vez que lo precalientan, ahí fíjense que hacen el trasvaso del material líquido, como decíamos antes, a una cuchara. Y de la cuchara van a ir y van a colar en este caso, el molde que ya no tiene más la cera. Pasan a la cuchara. Y fíjense, ahí está precalentado el molde y colocan ahí el material líquido. ¿Bien? Bien, ese es el proceso, en definitiva. Después, una vez que está el proceso, fíjense que lo que está es el desmoldeo, que básicamente es, colocan sobre una cama, bueno, al final yo estoy queriendo adelantar y estoy preferible que lo deje. Fíjense, ahí después está la remoción de toda la cáscara justamente para obtener material y después tiene un proceso de separación de las piezas del racimo, ¿no? Que hay que cortarlo ahí, ¿no? Por un proceso de amolado hay que cortar, justamente hay que separar las piezas del racimo. Entonces el racimo vuelve como retorno al horno y nos quedamos con las piecitas, ¿no? Fíjense una cosa, ¿no? Miren acá qué interesante lo siguiente. Fíjense que... A ver, perdón. Ahí. Fíjense cómo está el local de ataque. ¿Qué es esto que está acá para ustedes? ¿Qué les parece que es todo esto? Que justamente está en el canal de ataque y probablemente en la última zona que fue solidificando. Todo esto de efecto. ¿Esa es la famosa mazarota, profe? Y acá de Mazarota va a ser todo el canal de ataque, ¿no? Porque justamente es la zona de mayor volumen y que debería ser la última en solidificar, ¿no? Y esto es esta zona central. E inclusive fíjense que la zona de entrada de material que tiene mayor sección, evidentemente fue la última en solidificar y fíjense cómo se fueron generando toda la cantidad de huecos por contracción acá arriba, ¿no? Se puede ver justamente en esta zona porque es bastante más voluminosa que inclusive que el canal, ¿no? Así que bueno, igual ahora después lo vamos a ver los defectos más adelante. De fundición y lo vamos a ver con más detalle. Bueno, acá como le estaba diciendo, era la separación de la pieza ya directamente del racimo.
Después hay un proceso de amolado, de lijado, justamente para prolijar los cortes. Y bueno, básicamente ese es el proceso, ¿no? Está la limpieza de la parte interior para poder retirar, para poder lograr alguna terminación mejor en la parte interior. Y después ya está el control dimensional y demás. Pero bueno, este proceso es el proceso de microfusión. Entonces repasamos, se realizan los moldes en aluminio si inyectamos la cera en molde de aluminio. Se hacen los modelos se los colocan en el racimo, después se procede a la inmersión de todo el conjunto en un revestimiento cerámico y después en el revestimiento refractario. Lo que se hace es después sacar la cera del molde, después el molde cerámico lo que hay que hacer es colocarlo en el horno para precalentarlo y que esté a la temperatura adecuada para que cuando entre el material líquido no lo destruya. Y después lo que vamos a hacer es colocar el material líquido ahí adentro y una vez que se solidificó, rompemos el molde y lo sacamos, ¿no? Ese es un poquito, acá tienen el esquema gráfico, ¿no? De lo que estábamos comentando. Pero bueno, ese es el proceso de microfusión. Características, a ver si lo teníamos acá atrás, no lo teníamos acá atrás. Características, muy buena precisión dimensional, muy buena tolerancias, muy buena rugosidad, ¿no? Muy buena terminación superficial. Por eso, muy buena terminación superficial y muy buena precisión dimensional. Se suele utilizar este método, como el que ustedes están viendo, para una cantidad de piezas iguales, ¿no? Para si uno va a trabajar justamente con un molde de aluminio para hacer los modelos de cera, va a trabajar con una cantidad para poder amortizar justamente los moldes de aluminio. Se puede trabajar con gran cantidad de materiales y además se puede lograr espesores finos con muy buenas propiedades mecánicas. Y es uno de los procesos que nos permite prácticamente tener una pieza terminada como viene del proceso de fundición, ¿no? Por la calidad, por la precisión dimensional y por la calidad superficial con la que queda. Entonces esas son las características principales de este proceso. Ahora vamos a la inyección, ¿no? La inyección es un proceso de fabricación mediante el cual nosotros lo que vamos a hacer es vamos a colocar el material líquido dentro de un pistón, vamos a elevar su presión al material líquido y lo vamos a colocar dentro de una matricería, ¿no? Una vez que el material se solidifica, en este caso la matricería suelen tener sistemas de refrigeración para poder acelerar los tiempos de refrigeración y poder, aumentar la productividad del conjunto. Y hay algunas características que son importantes, pero primero les quiero mostrar un video para que ustedes puedan tener alguna... Este es un esquema, una representación en realidad, en la que se coloca acá un líquido en definitiva que puede ayudar para, en principio, refrigerar la superficie de la matricería después del proceso de inyección. Y fíjense, acá, este es el pistón, esto que está acá, se metió acá donde está el material líquido. Estas máquinas se llaman de cámara caliente porque todo el sistema de inyección está sumergido donde está el material líquido, entonces por eso se llaman de cámara caliente. El pistón baja, eleva la presión del material líquido que va hacia el interior hasta el interior de la matricería, se realiza el proceso de inyección, se da el tiempo de refrigeración y solidificación que está forzado justamente por el sistema de refrigeración, los extractores retiran la pieza. Nuevamente, fíjese, el pistón acá abajo va a bajar, dentro de la cámara caliente va a inyectar una cantidad de material, se da el ciclo de refrigeración y se retira la pieza. Bien, les hago una consulta a ustedes. ¿Qué les parece que este tipo de sistema se puede utilizar para cualquier tipo de material? ¿Queda restringido para materiales de bajo punto de fusión? ¿Qué les parece a ustedes? Teniendo en cuenta que hay todo un mecanismo, en realidad, de un pistón que tiene que generar una presión, que tiene que generar un sello, que tiene que elevar la presión del material y colocarla dentro de una matriz que también es metálica, ¿no? Digamos, acá hay una combinación de material fundido y alta presión. ¿Qué opinan ustedes como mecánicos? Un punto de fusión bajo. Claro. Este mecanismo queda limitado a materiales de bajo punto de fusión, porque el primer limitante va a ser que ya con un material como el aluminio, que tiene un punto de fusión cercano a los 700 grados, el principal desarrollo de estos equipos está en los materiales que permiten, en los pistones y las camisas, básicamente, que lo que hacen es elevar la presión del material líquido, por las exigencias que tienen de desgaste a esa temperatura y con esa presión. Y ustedes imagínense que ustedes quisieran inyectar acero, imagínense acero a 1600 grados, inyectado a presión dentro de una matriz metálica, o sea, digamos, prácticamente sería muy difícil imaginarnos cómo podría comportarse un material de ese estilo, ¿no? Entonces,
Básicamente, materiales no ferrosos son los que se suelen utilizar por inyección, principalmente aluminio. Después, si ustedes van a trabajar sobre el diseño de las matrices que se utilizan para este tipo de máquina, es complejo porque ustedes tienen que, en principio, realizar todo un proceso de diseño previo para efectuar, para validar el proceso de inyección. Generalmente se atacan con varios canales de ataque, o sea que el proceso de diseño no es fácil. Y por lo cual, generalmente, el proceso de inyección viene de la mano con una series altas de piezas a fabricar. Por ejemplo, en Córdoba, Argentina posee algunas empresas, yo voy a decir unas cuantas, digamos, que proveen a la industria automotriz de piezas de fundición inyectadas, ¿no? De este estilo. Con este tipo de máquinas y justamente con este tipo de tecnología se abastece a las terminales automotrices en este caso, ¿no? Justamente por el volumen de producción que tienen estos equipos. Bueno, nosotros hablábamos que ese video era de cámara caliente, pues justamente el pistón, ¿no? Acá bajaba y justamente todo el sistema de inyección está dentro del horno. Y después tenemos los que son de cámara fría. Que los de cámara fría, nosotros acá tenemos el pistón y de alguna manera nosotros vamos a tener que volcar o con un brazo robótico o de forma manual la cantidad correspondiente de líquido en el pistón que después va a ser inyectado dentro de las matrices. Entonces, muy importante entender que también el hecho de la combinación de presión y temperatura, bueno, justamente la temperatura de fusión, pero la elevada presión lo que hace es que en este tipo de piezas se den menores defectos de porosidad y demás, justamente por el efecto de la presión. Se da el efecto de porosidad por hidrógeno, pero generalmente se lo ve un poco disminuido. Si bien el material siempre es recomendable desgasificarlo, utilizarlo en las inyectoras. La presión lo que hace es justamente, tender a compactar determinados defectos. Lo que se busca también en el desarrollo de las aleaciones que se utilizan para este tipo de equipos es que la solidificación también sea lo más rápida posible. ¿Por qué? Porque eso acelera también los tiempos de fabricación, cosa que es contraproducente si uno utiliza la misma aleación que se utiliza en inyección, pero en gravedad. Porque en gravedad que la aleación se enfríe más rápido suele ser perjudicial para la aparición de rechupes y demás. Entonces, ¿qué características tiene este proceso? Se utiliza para grandes series, requerimos del equipamiento, que es un equipamiento específico y que tiene un valor, que tiene un costo inicial importante. El diseño de la matricería no es trivial. Los sistemas mecánicos para la inyección del material líquido son los que están en punta en cuanto a lo que tiene que ver con desarrollo, con los materiales cerámicos para los pistones y demás. Es muy importante todo lo que tiene que ver con el diseño de la matricería, los sistemas de refrigeración y demás. Y después podemos lograr muy buena terminación superficial, una precisión dimensional muy buena, porque justamente estas matrices cierran con unos niveles de presión importantes, eso significa que tenemos una buena estabilidad dimensional, y también podemos lograr espesores finos. ¿Por qué? Porque justamente al estar favorecido el llenado con la inyección, podemos tener espesores más finos que con otros procesos. Entonces, este tipo de fundición, ¿qué nos permite? Reducida cantidad de material, espesores de pared uniformes y delgados. Fíjense que estamos hablando de 1,5 milímetros a 2 milímetros. Muy buena terminación superficial, elevada resistencia. ¿Por qué? Porque suele ser una estructura más compacta por la presión que nosotros ejercemos para llenar el molde. Bajo costo de mecanizado posterior, porque las piezas son muy similares, además como tienen extractores, los ángulos de salida suelen ser pequeños. Se utiliza para piezas pequeñas, esto es importante, ¿no? Piezas pequeñas y medianas. Una pieza muy grande realmente va a hacer que la matricería sea excesivamente grande, que las presiones de cierre de las matrices sean muy altas, o sea, series grandes de piezas iguales, como pasa, por ejemplo, en las terminales automotrices que requieren series grandes de piezas iguales. Y entonces tiene la ventaja de un mejor aprovechamiento de la materia prima, mejores propiedades mecánicas, mantenimiento más exacto de las medidas, buena precisión dimensional, buena calidad superficial, y la desventaja son los costos asociados a la erosión de los moldes, debido a la elevada velocidad y demás, y tiene un costo alto justamente por tener que adquirir una máquina especializada y la necesidad del desarrollo de las matrices metálicas. Eso es muy importante. Bien, ahora vamos a ir a lo que tiene que ver. Bueno, no sé, ¿hay alguna duda hasta acá de esos procesos que vimos? Esto falta ver shell molding, pero esto diría que son prácticamente por ahí los más importantes. No sé si
¿Esto les generó alguna duda o quieren que repasemos algún punto? Me dicen. O no sé, bueno, si quieren hacer un comentario en general, ¿no? Digo. Sí, tengo una consulta. Sí. Este análisis de ventajas y desventajas es respecto a lo de inyección, si no me equivoco, ¿no? Claro, eso es inyección, ¿eh? Sí, tal cual. Ahora, cuando dice erosión de molde debido a la elevada velocidad de temperatura, erosión quiere decir que los moldes están expuestos a desgaste. A un desgaste acelerado, ¿no? Y claro, porque vos imaginate que entran, estos son materiales que son materiales justamente para trabajado a alta temperatura. Pero vos pensás que entra material líquido, que está en el orden de los 700 grados, a presión adentro del molde con una gran velocidad. Entonces, ¿qué pasa? Te lo tiende a desgastar, a erosionar, ¿no? Ahora, otra consulta, profe. Y una desventaja sería también la limitante de los materiales de fundición, ¿no? Sí, tal cual. Sí, es lo que comentó hace un ratito. Más que nada para contemplarlo. Sí. Listo, sí, y no confundir. Listo, perfecto. Sí, porque vos en microfusión podés hacer piezas finas que tengan, lógicamente, el proceso es diferente, pero vos hacer piezas finas con buena calidad superficial, con buena terminación y con cualquier variedad de materiales, por ejemplo, en relación con la inyección, si querés. Bien, bien. ¿No? O sea que sí, tal cual, es un limitante el hecho de que no puedas fundir un material que no sea de bajo punto de fusión, ¿no? Bien, listo, era eso, listo. Gracias, profe. Bueno, buenísimo, foto. Bien. Ahora vamos a ver lo que es el proceso de fundición centrífuga, ¿no? Que en definitiva el proceso de fundición centrífuga, fíjense, en este caso, tienen varias disposiciones, pero fíjense, ustedes acá van a colocar material líquido acá. El material líquido se va a colocar en un molde que está rotando, ¿está bien? Que tiene una velocidad de rotación, y por fuerza centrífuga, ¿no? Que en este caso se lo da este motor, ¿no? Porque con la rotación se va a generar una fuerza centrífuga. El material va a tomar contacto, el material líquido va a tomar contacto con las paredes internas de este recipiente cilíndrico, y cuando toma contacto se solidifica, porque lo que vamos a buscar es hacer, en este caso generalmente tubos son lo que se suelen hacer, que pueden tener una geometría particular, como ustedes pueden ver acá, y que usualmente no tienen costura, ¿no? Entonces fíjense que, por ejemplo, la geometría final de esta pieza, fíjense cómo es, ¿no? Digamos. Esto se puede utilizar, por ejemplo, como para los bastidores de los telescopios, se puede usar para cañerías de baja presión, ¿no? Por ejemplo, las cañerías de los desagües hidráulicos y demás se puede utilizar este dispositivo. Vamos a ver si tenemos el video para que ustedes lo puedan ver con mayor detalle. Y centrífuga. Bien. Entonces, bueno, acá nos están mostrando las piezas que se pueden fabricar, ¿no? En este caso es la pieza terminada. Lo que nos ayuda en este proceso es que la contracción tiende a separar de forma natural a la pieza de la matriz. Y fíjense, este es el producto, ¿no? Es el producto. Fíjense que este es un proceso muy específico el que vamos a ver ahora para este tipo de cañerías, ¿no? Digamos, está directamente orientado por una empresa que solo hace eso. Fíjense, es el patio chatarra, a partir del cual se va a separar el metal del plástico y de todos los demás vidrios, ¿no? Y demás cosas que uno puede ver, caucho. O sea, generalmente se hace una separación magnética, después se van haciendo distintas etapas de separación para la chatarra. Y después se va clasificando como para justamente poder ir manejando la aleación y para ir ajustándola, ¿no? Fíjense que acá ya tenemos una separación, ustedes acá pueden ver que hay una trituración, digamos, acá ya esta chatarra está bastante procesada. Fíjense que ahí tienen ya separador magnético y después van a caer, esta empresa como produce tanto volumen de material, fíjense que en este caso esto es un horno de arco, acá hay 3 electrodos que lo que hacen es bajar, tomar contacto y prácticamente cortocircuitar, generar un cortocircuito contra el material metálico y demás y generar una circulación de corriente muy alta que lo que hace es fundir el material. Este tipo de hornos también lo suelen tener las acerías, ¿no? Por ejemplo. Fíjense que ya las cucharas, ¿no? Fíjense el tamaño de las cucharas de lo que estamos hablando por los volúmenes de producción que se están manejando. Ustedes sepan siempre que una fundición, la capacidad de producción depende de la capacidad que tiene de fundir material, la capacidad que tiene de procesar chatarra, si no podemos fundir el material, no podemos generar grandes volúmenes de piezas. Y bueno, fíjense, acá está la colocación del material líquido en el molde,
Fíjense que hay un desplazamiento horizontal del molde justamente para poder ir colocando el material líquido. Y fíjense por fuerza centrífuga, el material toma contacto contra la superficie y como el espesor en relación a la cantidad de material que estamos colocando y demás, termina siendo una pared relativamente fina, podríamos decir, se enfría bastante rápido. Fíjense que la contracción permite que este gripper que lo retira del material realmente lo saque sin mayores dificultades, ¿no? Porque estamos separando el diámetro exterior. Fíjense que el mismo gripper, que es el que toma la pieza, también tiene un sistema de ventilación forzada, justamente, que lo que busca es que el material se solidifique lo más rápido posible, ¿no? Ahí adentro, para que el espesor sea uniforme. Fíjense las salpicaduras que genera igual, ¿no? El sistema justamente por el sistema como funciona. Bueno, una vez ahí que se retira el forzador de aire, entra el gripper, y fíjense que cuando termina de girar, ya está sólido el material, ¿no? Fíjense que ahí ya el gripper retira la pieza terminada. Bueno, bien, este es el proceso de fundición centrífuga que permite justamente hacer este tipo de caños. Fíjense, sin costura, hay una especie de, podríamos decir, de torneado, en realidad, en el que se separa, básicamente es una rueda, en realidad, que separa el descarte, ¿no? Digamos. Y bueno, después el material se lo deja enfriar y se obtienen los tubos. Bueno. Los tubos, lógicamente, pueden ser de distintos diámetros y demás. Pero bueno, creo que para que ustedes tengan una idea de qué era lo que estábamos hablando, creo que el video con lo que hemos visto alcanza. Me dicen si quieren hacer una consulta, ¿eh? Sí, profe. Sí. ¿Qué tanta precisión hay entre la homogeneidad del espesor? ¿Cómo? ¿Qué tanta precisión hay en la homogeneidad del espesor? No, es una muy buena pregunta. Yo la verdad que ese dato no lo tengo. No lo sé, porque la realidad es que yo, digamos, no he tenido la suerte de visitar una empresa, por ejemplo, que haga este tipo de productos, por ejemplo. Y uno entiende que probablemente el espesor debe depender de la velocidad de rotación y también de la velocidad de avance de ese carro que va colocando el líquido, ¿no? Me imagino que si ese deslizamiento, ese avance es más bajo, uno entiende que el espesor tendería a ser un poco más alto, ¿no? Si esa velocidad es más alta, el espesor tendría a ser más fino. Pero la realidad que en cuanto a lo que tiene que ver con cuánto varía el espesor a lo largo, no lo tengo ese dato. Desconozco. Dale, José. Bien. Otro proceso de fundición que también se lo denomina centrífugo es el siguiente, ¿no? Que está orientado a otro tipo de piezas, son equipos mucho más económicos, está orientado a materiales de muy bajo punto de fusión, como son, por ejemplo, las aleaciones de Zamac o las aleaciones que tienen estaño, por ejemplo, que son, por ejemplo, para hacer estas piecitas como son las hebillas de los cinturones y demás, algunas piezas ornamentales. Y la característica que tiene este sistema es que se realizan moldes, en este caso son moldes circulares de caucho vulcanizado. Se los coloca en un equipo que es muy, muy sencillo. Fíjense que acá tiene un motor hidráulico, ¿no? Un motor hidráulico acá abajo, que con una polea está vinculado a este sistema, a este eje, en definitiva, sobre el cual nosotros vamos a colocar, acá en este caso un molde inferior, vamos a colocar un molde superior. Y fíjense que la tapa tiene un orificio por el cual nosotros acá vamos a verter el material líquido. Entonces, ¿cómo funciona este sistema? Ustedes generan, muchas veces estos moldes hasta inclusive se hacen a mano. Estos moldes inclusive se tallan a mano, después ese caucho se vulcaniza, y dado que las aleaciones son de bajo punto de fusión, tienen la suficiente resistencia como para conservar la geometría y demás, con un desgaste tolerable. Entonces lo que se hace es, se coloca la matriz inferior, se coloca la matriz superior. La matriz superior tiene un orificio para el que está pensado justamente para que ingrese el material. Y ahí lo que va a suceder es que cerramos esta tapa, hacemos girar todo el conjunto y después colocamos el material líquido por encima de esta tapa. Y bueno, de esa forma se puede hacer con un equipo bastante económico, como ustedes pueden dar cuenta, productos en serie, como son en este caso, son productos ornamentales, anillos, algunas piezas decorativas y demás, que tienen buena terminación superficial, quedan bien terminados. Después se pueden pulir para que tengan más o menos brillo y demás. Pero bueno, es un proceso que bueno, nos pareció interesante que poder resaltarlo ahí en lo que tiene que ver con lo que es fundición
centrífuga. Y por último, vamos a ver lo que es el proceso de fundición en cáscara o shell molding, en el cual ustedes acá lo que van a tener es arena con resina termofraguante, o sea, esta es arena con resina que va a fraguar con temperatura, que es la misma arena que se utiliza para los nollos, específicamente es la misma arena con los nollos. Y lo que se hace es, se fabrica una placa, como ustedes pueden ver acá, ¿no? Esta es la placa. Se fabrica una placa que tiene la capacidad, ustedes van a tener que transmitirle calor de alguna manera a esta placa, con alguna resistencia, con el sistema de mecheros, con el sistema que corresponda. Y lo que va a suceder es que ustedes van a tener acá la arena con la resina. Esto generalmente lo que hace es se lo hace rotar. ¿Para qué? Para que la placa quede en la parte inferior. Y en función de la cantidad de tiempo que ustedes le estén transmitiendo la temperatura, la placa se va generando un espesor de cáscara. Una vez que generan el espesor, lo vuelven a rotar hacia el otro lado otra vez y queda, como está acá en esta disposición, la arena que lo fraguó queda justamente en el recipiente inferior y la que fraguó queda todo en el espesor en esta placa. Esa placa se separa, se utiliza una placa por cada mitad de molde que se quiere utilizar y después se cuela el material. ¿Cuál es la principal ventaja que tiene este tipo de proceso? En principio, la estabilidad de los moldes porque tiene muy buena rigidez. Más allá de que es una cáscara, tiene muy buena rigidez. Se pueden producir formas complejas e inclusive se pueden lograr espesores finos. Reducción en el consumo de arena, porque recuerden que esta arena es muy difícil de reutilizar con la resina. Entonces, utilizar poca arena es un beneficio cuando estamos trabajando de arena con resina. Y después la automatización. Tiene como ventaja que este proceso tiene la capacidad, ahora vamos a ver un video, que se puede automatizar y justamente lo que hace es que podamos controlar un poco mejor el proceso desde el punto de vista para series que son levemente superiores. Bueno, podemos ya tener un control mayor sobre el proceso. Quizá acá tenemos un video. Bueno, vamos a avanzar un poquito toda la parte de la propaganda. Bien, fíjense, acá en este caso nosotros tenemos, estas son las placas, ¿está bien? Una vez que se fabricaron las placas, fíjense que vamos a necesitar dos siempre, ¿no? Justamente para poder cerrar el molde. Una vez que tenemos las placas, se coloca el nollo, porque fíjense que acá lo que están haciendo es como una pieza muy similar a lo que vendría a ser un jarrón, ¿no? Pero fíjense, espesores muy finos, después lo van a ver cuando la pieza termine. Ese es el nollo. Fíjense, esta es la pieza que se requiere fabricar. La terminación superficial es muy buena, como ustedes pueden ver, y el espesor de pared que se puede lograr es bastante fino, ¿no? La fabricación de las placas y demás, ustedes imagínense que no es para hacer poco jarrón, no tiene que hacer una cantidad justamente para poder justificar cosas. Entonces, bueno, ahí tienen la placa. Esta es la placa alrededor de la cual ustedes van a fabricar la cáscara de arena, ¿está bien? Entonces eso lo van a colocar en un sistema de calefacción que lo que va a hacer es calentar este conjunto, tanto la derecha como la izquierda. Esos son los expulsores de la placa, esos son los extractores. Fíjense que inclusive acá están haciendo dos piezas distintas, están haciendo dos cáscaras diferentes. Entonces esa es la arena con la resina termofraguante, que nuevamente es una ventaja tener que usar poca arena, porque en este caso, también después, en el caso de tener que depositar o no poder reciclar una gran parte, bueno, en realidad tampoco uno está utilizando tanta cantidad. Entonces, fíjense, ahí tienen la batea, recuerden que estas placas se van a ir calefaccionando, y entonces lo que va a hacer es, vamos a colocar estas placas sobre esta batea y la vamos a rotar. Fíjense que acá parecería que eso es la indicación de la temperatura. Entonces, fíjense lo que sucede, ¿ven? Fíjense que están calefaccionados con mecheros de gas, ¿no? Fíjense que acá están los mecheros que calefaccionan las placas. Está calefaccionado de esa forma. Entonces, lo que va a pasar ahora es que se va a cerrar el conjunto y va a rotar con la arena, para que justamente la arena quede sobre la placa, ¿no? Empieza el ciclo. Estos sistemas muchas veces se los suele determinar rollover y demás, y entonces en función del tiempo de contacto y la temperatura y la cantidad de veces en este caso que está rolando, fíjense que fraguó una cantidad de arena que se secó y después se lo ayuda con una placa superior que es la que termina de hacer fraguar la cáscara.
Y bueno, los expulsores que ustedes habían visto antes son los que van a ser encargados ahora de, ahí está, retirar la cáscara y tener listos los 2 moldes. Después esos 2 moldes lo que va a haber que hacer es poner un pegamento en todo el perímetro, cerrarlos, para poder justamente garantizar que el líquido quede dentro del molde. Y fíjense lo que yo les decía, son 2 piezas, ¿no? Fíjense que arriba la placa, acá está haciendo otra pieza. Entonces se aprovecha de cosas. Fíjense que esto es mucho más fácil de automatizar, ¿no? Digamos, este proceso es más fácil de automatizar que otros procesos que hemos visto. Ese es el nollo, fíjense lo que están haciendo ahí, esa es la parte interna. Está la parte interna del jarrón, que tiene ahí sus dispositivos de centrado para que ustedes lo puedan, bueno, para que el operador lo pueda colocar y quede un espesor uniforme alrededor de a lo largo del espesor del jarrón. Ese es el material que se utiliza para sellar. Y bueno, después se ejerce una presión con estas barritas. Fíjense que se pueden ir colocando en función del tipo de pieza que queramos hacer, ¿no? Es como se llama. Y bueno, una vez que lo tenemos, ya lo podemos ir a la etapa justamente de colado, en el cual lo que se va a hacer es colocar el material líquido. En este caso, en esta especie de carrusel, ¿no? En el cual uno intuye que eso va a ir avanzando. Hay una termocupla en la que están midiendo la temperatura del material en el horno. Y fíjense, con una cuchara van colocando en cada uno de los moldes. Después, como siempre, lo que va a pasar es que una vez que se solidifica, lo que va a haber que hacer es romper el molde y retirar la pieza una vez que se solidificó, ¿no? Ahí está, una vez que se solidificó, se destruye el molde y queda, en este caso, el material. Fíjese lo que yo le decía al nollo. Si el nollo no cede después la resistencia mecánica, nos queda todo un material adentro del jarrón que no podemos retirar. Entonces, el nollo tiene que ser lo suficientemente rígido para poder mantener resistencia mientras el material está solidificando y lo suficientemente débil para que después se pueda fracturar o frágil para poder retirarlo del interior del jarrón, ¿no? Bien, y bueno, esa es la pieza realizada por microfusión, ¿no? Bien. Ahora vamos a ver lo que tiene que ver con los hornos. No sé si quieren hacer alguna consulta, no sé si por ahí Dani y Pablo quieren comentar algo. Si no, no hay problema, yo sigo, no hay problema. No, Germán. Bueno, bien. Bueno, ahora vamos a ver los hornos. La parte de hornos tengo que reconocer que está bastante, la hemos compactado para poder visualizarla en el día de hoy, así que cualquier cosa que ustedes no vean que por ahí quieran hacer una consulta particular, la realizan. Si la podemos contestar, la contestamos. Bien, ¿cuál es el objetivo del horno, no? Porque en definitiva nosotros queremos fundir el material. El objetivo del horno es proporcionar el calor necesario justamente para pasar de la chatarra, ¿no? De que está en estado sólido a temperatura ambiente, llevar al estado líquido y justamente sobrecalentarlo para poder trasvasarlo a una cuchara y después ir al proceso del moldeo. Los hornos de calentamiento pueden ser de combustible, que generalmente son de gas o de coque, o pueden ser hornos eléctricos, ¿no? Que pueden ser de inducción, de resistencia o de arco. ¿De qué va a depender que utilicemos uno u otro? Y va a depender principalmente de la disponibilidad de la energía y del costo de la misma, ¿no? Si estamos en algún lugar geográfico en el cual el costo del gas es muy alto, en relación con la energía eléctrica se utilizará hornos eléctricos y bueno, y viceversa, ¿no? Más allá de que cada horno tiene distinta eficiencia, ¿no? Distinto grado de rendimiento. Bien. Esto es algo muy sencillo, ustedes lo han visto ya, no es la idea que nosotros no estamos acá contando nada nuevo, con lo que tiene que ver con la ecuación de calor, ¿no? Digamos, ¿cuánto calor tengo que aportar para poder fundir un material? Bueno, ustedes lo saben, depende de la cantidad de material y depende del calor específico en estado sólido por el delta T, ¿está bien? Por el delta T a la temperatura de fusión, desde la temperatura ambiente a la temperatura de fusión. Después, ¿qué hay que sumarle? El calor latente de fusión. Ustedes saben que hay un calor
que ustedes van a ir aportando el material solo va a cambiar de estado, no va a aumentar ni disminuir su temperatura, por eso no tiene asociado un delta T, y ese es el calor latente de fusión o calor latente de solidificación cuando estamos al revés, ¿no? Digamos, el calor que entrega el material cuando se solidifica después. Y después tenemos el calor específico en estado líquido, que ya una vez que lo fundimos, una vez que pasamos del calor latente de fusión, vamos a tener el material en estado líquido y nuevamente va a tener un calor latente, un calor específico, y el delta T que va a ser lo que vamos a sobrecalentar este material. Bien, ustedes recuerden que si el material tiene una temperatura de fusión, nosotros lo vamos a sobrecalentar para poder trasladarlo, colocarlo en el molde y que no se nos solidifique en el medio. Bien, ahí la pregunta seguramente va a ser, ¿por qué estamos viendo esta ecuación que la hemos visto en Física 2 o la hemos visto en termodinámica y ya la conocemos? Digamos, ¿qué es lo que nosotros tratamos de transmitir con esta ecuación? Que muchas veces, y cuando digo muchas veces, es porque hemos escuchado casos en los que ha sucedido en que, por ejemplo, empresas, que es común en Argentina que empresas que estén haciendo fundición gris empiecen por ahí a fundir aluminio o busquen otros mercados que fundían para el mercado de, por ahí no sé, para la industria ferroviaria, empiezan a fundir para minería, después empiezan a fundir para petróleo, quizás tenían un horno en el que estaban haciendo alguna pieza, quieren hacer alguna pieza de aluminio y demás, y piensan en la reconversión o en la utilización de un horno que habitualmente se utilizaba por un material para fundir otro. Entonces, fíjense lo siguiente que interesante, ¿no? Uno dice, bueno, una fundición gris, la temperatura de fusión es 1200 grados, ¿está bien? La temperatura de fusión. La temperatura de proceso son 1400, ¿no? Ustedes saben que lo vamos a sobrecalentar. Y fíjense lo siguiente, uno dice, bueno, si yo voy a utilizar un horno que tiene una determinada potencia, me entrega una cantidad de calor, y yo fundía fundición gris, que el material lo tengo que llevar a 1200 grados, bueno, si voy a fundir aluminio, que lo voy a llevar a 657, bueno, si fundía 100 kilos de fundición gris por hora, probablemente el aluminio funda más. Porque uno tiende generalmente a analizar este parámetro que es el delta T, ¿no? Uno tiende a analizar el delta de temperatura, lo mismo acá en este caso. Principalmente este es el importante, el de solidificación, ¿no? Digamos, porque es el que va a tener el rango más grande. Ahora ustedes fíjense, por ejemplo, que el calor específico del aluminio, ¿no? El calor específico en estado sólido es sensiblemente superior al de fundición gris. Inclusive en estado líquido es prácticamente el doble, ¿está bien? Entonces, ¿qué les queremos decir con esto? Que es muy importante, o tan importante como el delta T, tener conocimiento cuando uno va a dimensionar el horno de qué material es el que está fundiendo, porque uno se puede llevar la sorpresa de haber calculado, además de decir, bueno, si este horno funde tanto, el aluminio, no vamos a tener problema en tener producciones superiores y no tener en cuenta esto, y nosotros lo mencionamos porque lo hemos visto, no lo han comentado, mejor dicho, más que lo hemos visto, nos lo han comentado, que han surgido errores justamente en el cálculo o en la predicción de los niveles de producción con un horno cuando se pasaba, por ejemplo, de fundir fundición a fundir un material con menor punto de fusión. Entonces es muy importante que eso lo tengamos en cuenta, ¿está bien? Bien, vamos a empezar con los hornos de combustible. El primero que vamos a analizar es el horno de cubilote. El cubilote tiene la característica, más que un horno, quienes entienden del tema dicen que es más un reactor, ¿no? Trabaja más parecido a lo que es un horno, un alto horno, por ejemplo, ¿no? Acá nosotros lo que tenemos es el combustible en estado sólido, en este caso coque. Lo que se hace es, cuando se carga el material que uno quiere fundir, en este caso el metal, la chatarra, se coloca el combustible en estado sólido, en este caso el coque, y se coloca un material que trabaja como fundente, que es la que tiene la función de bajar la densidad de la escoria para que justamente la escoria flote y después la podamos retirar con mayor facilidad y no se nos vaya esa escoria y los óxidos que se generan, la superficie y demás, no se nos vayan adentro del molde, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí, el calor, la combinación de calor, de presión por la colocación del material en estado sólido, la cantidad de aire que entra por las toberas y demás, producen que justamente la combustión del coque en estado sólido, en combinación con el metal y la piedra caliza, lo que genera justamente es que se genere la fusión del metal
Y el metal lo que va a hacer es filtrarse por justamente la zona inferior, que va a ser la piquera de metal. Lo que va a suceder es que con la escoria, que tiene menor densidad, la vamos a sacar justamente acá por la piquera de escoria. Dado que la combustión se está generando en la zona inferior, el calor, como ustedes saben, asciende, y al ascender lo que sucede es que este horno tiene un buen rendimiento, justamente porque el calor que se genera y los gases precalientan justamente el material que nosotros estamos cargando. Como ustedes se podrán imaginar, para que esto funcione tiene que haber un equilibrio. ¿Cuál es el equilibrio? El equilibrio entre el ingreso de combustible con el material que queremos fundir y a su vez la capacidad de calor que hemos generado acá. Entonces, ¿qué pasa? Si cargamos de golpe el horno se tiende a apagar, y si no lo cargamos tampoco de combustible, también. Entonces, esto es un horno que tiene la característica de que una vez que está en régimen, produce una cantidad de material líquido constante. O sea, digamos, acá lo que va a suceder es que una vez que el horno está en régimen, lo cual no es sencillo y suele llevar bastante tiempo, una vez que el horno está en régimen, conforme nosotros vayamos cargándolo de forma adecuada, vamos a tener una proporción o una dosificación de material constante del material líquido. Eso es muy importante y eso es muy útil para los procesos en los cuales nosotros queremos fundir grandes piezas de grandes volúmenes. Entonces, bueno, al querer fundir piezas de grandes volúmenes, es un problema tener que interrumpir y fundir de a pedacitos porque nuestro volumen de horno no lo permite. Entonces, tener un suministro constante de material líquido es importante. Ahora bien, también tiene sus limitaciones, ¿no? El hecho de que el material metálico esté en contacto con el coque, que principalmente está compuesto de carbono, lo que va a hacer es que no sea tan fácil de controlar la aleación o el porcentaje de carbono con el que vamos a salir del horno de cubilote. A diferencia de un horno eléctrico en el cual nosotros podemos, un horno de inducción, un horno de gas, en el cual nosotros lo que ponemos dentro del crisol se va a fundir y dependerá la aleación de lo que hayamos colocado dentro. Acá tenemos al material que queremos fundir en contacto con el mismo combustible. Entonces, bueno, eso nos genera que perdemos un poco el control sobre la aleación. Bien, como decíamos, trabajan a contracorriente, la carga desciende, los gases producto de la combustión ascienden y eso produce un elevado rendimiento. Se puede automatizar la carga, o sea, digamos, se puede tener una cinta transportadora que va cargando esta proporción, y el suministro de material, que es lo más importante, es constante. Entonces, ¿qué características tienen los cubilotes? Principal, son los únicos hornos de fundición en los cuales la salida de metal es continua. ¿Está bien? O sea, que me va a entregar tanto material como yo voy a ir incorporando la composición justamente de metal, piedra caliza y coque, ¿no? Tiene alta producción horaria, ya sea por carga manual o por carga mecánica. Tiene un bajo costo de operación. Una vez que entró en régimen, el costo de operación es bajo. Y el calentamiento debe ser gradual y cuidadoso, porque ustedes imagínense que toda esta pared de refractarios que tiene este horno, justamente, como ustedes saben, todo eso ustedes lo vieron en Materiales 2, los materiales, o sea, los ladrillos refractarios que se utilizan para los hornos, son materiales cerámicos. Los materiales cerámicos a temperatura ambiente tienen una estructura y después tienen un cambio de volumen a una determinada temperatura, por la cual hay que pasar despacio. O sea, hay que tratar de que el cambio de temperatura sea homogéneo para toda la estructura. En tremendo horno, como ustedes ven acá, bueno, hay que ser bastante cuidadosos con el calentamiento, que sea gradual, porque si no, si hay mucha diferencia de calentamiento entre una zona y otra, se fractura el refractario y se destruye las paredes del horno, ¿no? Una consulta para terminar de relacionar, porque justo ¿el cubilote es el alto horno en sí o es un horno en escala menor al de alto horno? Y no, tal cual. Yo digo porque funciona parecido, ¿no? Digamos, porque el alto horno tiene la característica de que... Siento que cuando están escribiendo es un alto horno, pero claro, es por tamaño. ¿En tamaño más chico? No, mucho más chico, mucho más chico. A ver, les voy a mostrar un video, a ver si no lo tenía preparado, porque me dio la sensación de que acá íbamos a llegar ya con el tiempo justo. Entonces, pero lo voy a mostrar acá. Ahí está, vamos a hacer así. Y este tema creo que, si me recuerdo, está en Materiales 1. ¿En dónde? En Materiales 1. Ah, sí, seguramente. Sí, está en materiales. El funcionamiento del horno está seguro, ¿eh? Pero fíjense, acá van a ver un horno de producción de fundición. Fíjense que el tamaño, ustedes no sé si recuerdan lo que les comentaba los profesores de material de ingeniería, los altos hornos son muy grandes, ¿no? Muy voluminosos. Porque alimentan una acería, ¿no? En este caso, fíjense que el tamaño es mucho más pequeño.
¿Está bien? Ok. Sí, quería saber ¿Entiendes? eso. Entonces fíjense que acá lo que está haciendo, bueno, ahí el horno está entrando en régimen, ahí se está pinchando, esta es la piquera de escoria, ¿no? Ahí lo que se está haciendo es se está pinchando el horno, pues ya entró en régimen. Ahí están las toberas que insuflan aire y demás, ahí están los controles de temperatura. Cuando los parámetros están en orden, esta es la puesta en marcha, la primera puesta en marcha de este horno de cubilote, ¿no? Entonces, bueno, se van analizando los distintos parámetros. Y lo que se hace es, lo primero, se pincha la piquera de escoria y ustedes van a ver que empieza a salir la escoria, que es justamente la que no queremos que nos vaya adentro del molde, ¿no? Y después, una vez que se pincha el horno, el material, o sea, el horno empieza a entregar material líquido, ¿no? Bueno, a ver. Fíjense, esta es, bueno, acá ya, fíjense, acá tienen, bueno, vamos a poner pausa. Esta que está acá es la salida de la escoria, ¿está bien? Que fíjense que la escoria, de hecho, la están descartando acá directamente sobre el piso de la fábrica. Y acá está la piquera de material líquido, que está directamente acá sobre la cuchara y que después va a ir a la cancha de moldeo. Entonces, fíjense, este horno, ¿qué te exige? Este horno te exige tener una cantidad importante de piezas para poder fundir de moldes realizados. Y fíjense que tiene que tener una sincronización entre que uno retira una cuchara y coloca la otra, porque el horno tira material de forma continua. ¿Me explico? No es que lo vuelco. No sé si eso lo llevan a apreciar. Fíjense acá en el cambio de la cuchara, ¿no? O sea, una vez que se llenó la cuchara, tengo que tener otra. Tengo que tener toda la cancha de moldeo preparada para un determinado volumen de material líquido que va a ser el que va a cumplimentar la producción de ese día, ¿no? Fue una consulta con respecto Sí. a este horno. Entiendo que se debe programar una producción acá por el tema creo que la etapa, como decía usted, o sea, mantenerlo es fácil, pero donde se consume mayor energía es en el inicio, o sea, el arranque. Sí. Mi pregunta es, ¿se puede parar el proceso? ¿O es cuando una vez arrancó, listo, la producción es anual o 10 años, 10 décadas? Hasta, claro, está bien lo que vos decís, sí. No, vos cuando arrancás, por ahí vos tenés medio día de producción o 3, 4 horas de producción, pero ¿qué vas a tener? Te va a dar el horno dentro de esas 2 horas una producción continua de líquido, ¿está bien? Bien. ¿Me explico? Sí. Entonces, está bien la pregunta que vos haces, no es como el alto horno que están continuamente en funcionamiento, por meses. Esto tiene una producción que por ahí vos decís, bueno, programaste para un día la producción y programás ese día, ¿está bien? O una cantidad de horas. ¿Está bien? No es tampoco tan prolongado. No es tan prolongado. Bueno, no sé si era la pregunta de esa foto, me parece que sí. Sí, es esa, profe. No, estaba pensando en eso. Sí. O sea, llevándolo al alto horno con respecto a claro. Porque me imagino tener un grupo de personas laburando en base a la producción de forma manual, me parece. Tal cual. No, por eso, en este caso es para una cantidad de horas, ¿no? Sí, listo. Ahí, claro. sí, obvio. Y fíjense que después, una vez que ya se utilizó, bueno, que ya llegó que uno alcanzó la producción, fíjense que después el horno directamente lo defondan y sacan todo el coque, el contenido, todo el material sólido y demás, ¿está bien? Por debajo del horno, ¿está bien? Bueno, ese es el horno de cubilote, ¿no? Bueno, vamos a rápidamente avanzar un poquito sobre los hornos que quedan. Acá en este caso tenemos los hornos de crisol, en los cuales los hornos de crisol pueden ser de crisol fijo, ¿está bien? Por ejemplo, acá lo que tenemos es el material, perdón, ¿no? Yo estoy diciendo acá y no sé si se ve, pero... Fíjense, acá tenemos el material, en este caso el combustible, que en este caso es coque, por ejemplo, el material sólido. Y fíjense que ustedes tienen el combustible alrededor de un crisol. Entonces ustedes tienen los hornos de crisol, que son de crisol fijo, y los hornos que son basculantes, ¿no? O sea, van a tener hornos en los cuales ustedes el crisol lo pueden retirar, como en este caso, con unas pinzas. Sí. Aquí me han hecho una pregunta. Que ustedes lo pueden retirar, que generalmente se utilizan para materiales no ferrosos, justamente por el tema del peso, para poder manipularlos. No mucho volumen, para justamente poder acostar el material y poder colar. Y después ya, para los hornos de crisol de mayor tamaño, ya necesitan ustedes, por ejemplo, poder bascular, poder inclinar el horno para justamente ya poder colar directamente dentro de una cuchara, hacer el trasvaso y ahí poder agarrar y
y poder ir directamente al molde. Fíjense que los rendimientos estamos hablando de, en el mejor de los casos, de un 18%, ¿bien? De rendimiento térmico. Después tiene los hornos rotativos. Este horno rotativo, la característica que tiene que al tener el quemador y los gases de combustión en contacto con el material que quieren fundir, y a su vez tener acá un sistema de precalentamiento del aire para la combustión, bueno, estos hornos lo que buscan es, en principio, aumentar el rendimiento térmico a través de estos dos principios, ¿no? Tener mayor contacto, en este caso de la llama con el material, y a su vez también aprovechar los gases de escape. Esto ustedes en máquinas térmicas lo han visto mucho más detalle, el tema del aumento de rendimiento por todo este tipo de sistemas, ¿no? Lo que es importante en este tipo de horno es que cuando el material está en estado sólido, el horno no puede girar muy rápido, ¿no? Ese es un principio. Ya cuando el material está en estado líquido, podemos un mayor nivel de rotación para aumentar la eficiencia del calentamiento, pero en principio no deberíamos, con el material en estado sólido, poder agarrar y hacer un proceso tan rápido. Bueno, después estamos en los hornos de inducción. Los hornos de inducción, ya estamos hablando de los hornos eléctricos. El horno de inducción, la característica que tiene es que ustedes van a tener alrededor del crisol una serie de, una bobina, en definitiva, por la que va a circular una corriente variable, que va a generar un campo magnético variable que va a inducir la circulación de corriente dentro del conductor, que en este caso es el material que está dentro del crisol. Cosas importantes que tienen, cosas muy importantes que tenemos que tener en relación al horno de inducción es que, en principio, tienen un rendimiento térmico considerablemente elevado. Fíjense que ustedes están hablando de 70%, por ejemplo, para lotón, y aluminio, como les decíamos, el aluminio, justamente estamos hablando del 50%, que es la diferencia que hay de rendimiento entre uno y otro. La característica que tiene el horno de inducción es que nosotros lo que coloquemos dentro del horno mientras sea un material lo va a fundir. Esto significa que podemos tener un mejor control del líquido que estamos fundiendo, un mejor control de la aleación. Suelen ser bastante rápidos para el proceso de fusión. Ahora, el inconveniente y las cosas con las que hay que ser muy cuidadoso con el horno es que las bobinas están refrigeradas por agua, por ejemplo, ¿no? Todas estas bobinas están refrigeradas por agua. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con el control del espesor del refractario, porque inmediatamente después de la bobina está el refractario, y si el refractario se perfora, lo que va a suceder es que el material líquido va a tomar contacto con la bobina, y si llega a perforar la bobina va a tomar contacto con el agua. Entonces imagínense que un material que está a 1600 grados toma contacto con el líquido que se evapora a 100, imagínense que todo el delta T que les queda es todo expansión de vapor, ¿no? Es todo presión de vapor que van a ganar. Significa que si se llega a perforar el refractario va a tener una explosión ustedes ahí. Entonces es muy importante tener el control del desgaste del refractario en este tipo de horno. La otra vuelta me contaban en una empresa que fuimos y visitamos que, por ejemplo, el control, en algunos de estos hornos, el control se hace a través del control del campo magnético. Como lo que me contaban es que el refractario, generalmente, lo que pasa es que se va perforando con el material líquido, o sea, hay una pequeña perforación, una fisura, entra material líquido, se solidifica. Pero ¿qué pasa? Ese material es conductor. Entonces cambia el campo, eso lo puede detectar el horno y nos va avisando hasta dónde va llegando el material que fue perforando el refractario. Hay un determinado nivel en el que hay que cambiar el refractario. Si extendemos eso, corremos el riesgo de que se perfore el refractario y ahí van a tener el inconveniente que comentábamos recién, ¿no? Acá tienen algunas características, acá pueden ver el horno perfil, esto es lo que les comentaba, este es el refractario, acá está la bobina. Tienen que tener cuidado justamente que el líquido, o si se van generando fisuras en el refractario por el ciclo térmico, ninguna alcance justamente a la bobina, que son huecas y que están refrigeradas por ahí. Algo que es, por agua, perdón. Algo que es importante, fíjense la proporción, en este caso estamos hablando del año 1980. Argentina, el 20% de los hornos eran de inducción, el 80% eran de cubilote. 30 años después, el 80% son de inducción y el 20% son de cubilote. Cosas que son importantes para que tengamos en cuenta con los hornos. Ninguna empresa va a poder fundir más allá de la capacidad de sus hornos. Ninguna empresa va a poder generar o fabricar piezas que vayan más allá del volumen que pueden fundir. E inclusive a la capacidad de fusión que tienen los hornos, hay que afectarle el rendimiento de los diseños que tiene esa empresa
Y a su vez también el porcentaje de scrap o de piezas que se tienen que volver a volcar al horno porque salieron con defectos, con rechupes. De esa forma uno puede tener una idea de qué grado de productividad tiene o qué cantidad o qué capacidad en kilos por hora o en toneladas por año tiene una determinada empresa de fundición. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver los defectos y yo creo que ya más allá de eso no vamos a poder ver mucho más. En estos últimos 8 minutos yo no me quiero exceder de las 10 de la noche. Así que, bueno, vamos a comentar un poco los defectos en relación a lo que fuimos viendo. Fíjense, defectos, sopladuras. Fíjense que las sopladuras suelen ser atrapamientos de gases. ¿Qué características tienen los atrapamientos de gases? Generan esferas. ¿Y qué otra característica? Generan esferas de superficie lisas. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque en definitiva es una burbuja que quedó atrapada en la solidificación. ¿Qué diferencia hay contra un rechupe? Fíjense, esto es un rechupe súper exagerado, ¿no? Digamos, pero ¿qué diferencia hay contra un rechupe? Un rechupe es un defecto de contracción en el cual, justamente como no había el último lugar en solidificar, quedó dentro de la pieza, los rechupes quedan en el seno del material. O sea, digamos, nosotros lo vamos a ver, ustedes fíjense que esta parte acá, esta superficie, está mecanizada. Por eso quedó al descubierto el rechupe. Porque justamente se da en la última zona en solidificar, y la última zona en solidificar nunca es la superficie. Entonces, el rechupe, la característica es que puede o no ser esférico, pues en definitiva, por cómo se dio, pero suele tener una geometría irregular. Y si ustedes se fijan, la superficie, vamos acá a ver si podemos hacer un zoom, la superficie tiende a ser irregular. ¿Por qué? Porque lo que muestra es cómo es la superficie de solidificación y generalmente tiene esa característica de agujas o dendrítica que tiene la característica de la solidificación del material. Entonces, bueno, a priori uno podría diferenciar un rechupe de una solidificación y siempre va a ser más fácil identificar el rechupe. Si los dos son esféricos y con la superficie lisa, bueno, uno por ahí podría decir, bueno, acá uno cuando analiza este defecto dice, bueno, esto tiene pinta de atrapamiento de gases, pero bueno, quizás tendremos que analizar mejor que no sea un rechupe. Bueno, acá no, esto no es atrapamiento de gases, ¿no? Esto no queda ninguna duda que es un rechupe. La unión fría, que esto tiene que ver con que si nosotros no hemos sobrecalentado lo suficiente el material, o si los espesores que deseamos trabajar son finos, fíjense que lo que sucede es que se da una unión fría, ¿no? Digamos que acá una superficie, un frente de material se une, pero no se llega a soldar, inclusive hay zonas en las que el material se solidificó sin ocupar todos los espacios dentro del herramental, ¿no? Dentro del caso del molde. Entonces, bueno, en ese caso puede ser que haya que aumentar la colabilidad del material, en algunos casos con aumento de algún aleante, como la fundición puede ser el silicio, o hay que sobrecalentar, o estamos trabajando con espesores excesivamente finos, ¿no? Bueno, hay defectos por contracción que tienen que ver con que cuando ustedes, por ejemplo, realizan una pieza y el nollo es muy rígido, ustedes saben que cuando el material se solidifica se tiene que contraer. Si no, lo que no le permite contraer la estructura del molde porque es excesivamente rígida, no lo deja contraerse, puede ser que se generen tensiones tales en la solidificación que produzcan una rotura, una fisura del material. Eso se puede dar y justamente eso es porque el molde es excesivamente rígido. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, ustedes recuerdan lo que hablábamos antes, ¿no? De que la fundición es sensible a la velocidad de enfriamiento. Si nosotros tenemos, por ejemplo, dos piezas, que una la estamos haciendo el proceso de fusión en arena en verde, otra estamos en shell molding, que tienen espesores de cáscara diferentes, inclusive capaz que asociadas a canales de ataque distintos, bueno, es muy probable que, o nos puede pasar que la velocidad de enfriamiento sea diferente. ¿Y qué pasa si cambia la velocidad de enfriamiento? Nos cambia la proporción de matriz ferrítica a matriz perlítica en función de la aleación con la que estemos trabajando y nos puede cambiar la dureza. Este es un caso que trabajamos nosotros en el que vimos que dos poleas del mismo fabricante, bueno, tenían esta diferencia notable de dureza y que esto evidentemente le llegaba a la empresa de mecanizado. La empresa de mecanizado lo percibía en las vibraciones de la herramienta y la duración de los filos y consecuentemente, ¿qué es lo que tenía que hacer? Tenía que bajar la velocidad de corte en estos casos, con lo cual al tener que bajar la velocidad de corte, baja la productividad, y si uno mantiene la velocidad de corte, baja la duración del filo. Entonces, es importante entender cómo influye también la velocidad de enfriamiento, y que en piezas más complejas quizás convivan hasta distintas estructuras por la velocidad de enfriamiento dentro de una misma pieza, ¿no? Bueno, con esto vamos a ir un poquito rápido, son 2 o 3 diapositivas solamente que quedan, y que tienen que ver con esto. ¿Qué es lo que pasa si cuando nosotros tenemos que hacer un diseño de un molde, ¿no? Nos va a llegar a nosotros siempre el plano de la pieza mecanizada.
Siempre nos llega primero la pieza mecanizada. Si nosotros trabajamos con un molde de arena, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a tener que darle los ángulos de salida, porque fíjense que esto es un modelo sin ángulo de salida, corro el riesgo de que cuando quiera sacar el modelo, se rompa el molde. Entonces, bueno, darle ángulo de salida va a facilitar la extracción del modelo. ¿Está bien? Habitualmente se habla de 1 a 3 grados. Vamos a tener que agregarle un sobrematerial también. ¿Está bien? Vamos a tener que agregar un sobrematerial. ¿Por qué? Porque nosotros cuando trabajamos con fundición, al igual que nos pasa en forja, si el molde no es del todo rígido, si queremos mejorar la superficie o queremos otra terminación superficial, vamos a tener que tener material que vamos a tener que poder retirar. Inclusive, para poder ángulo de salida, vamos a tener que trabajar con un sobrematerial. Entonces, por la precisión del proceso, se habla que, en general, para lo que tiene que ver con orificios, en función de la dimensión que tenga la pieza, bueno, se le da determinado valor de sobrematerial. Y en superficies externas, también en relación al volumen de la pieza, se le da un determinado sobrematerial que después se va a retirar por mecanizado. Y por último, como dijimos, con la contracción en estado sólido, va a hacer que la pieza cuando se solidifica se contraiga. Entonces, el modelo tiene que ser más grande que la pieza que nosotros queremos fabricar. Entonces, para justamente poder hacer el plano del modelo, tenemos que sumarle a las medidas con el ángulo de salida y con el sobrematerial la contracción, y de esa forma vamos a poder obtener una pieza de tamaño adecuado cuando la pieza se solidifique. ¿Está bien? Así que bueno, les pido disculpas que estas últimas diapositivas las dimos bastante rápido, pero la idea era que podamos ver la totalidad de la diapositiva. Esta es la última. Y nosotros esto ya lo vimos en la presentación de la semana pasada de Forja, pero ahora tiene más sentido, ¿no? Ahora lo vamos a entender un poco más. Entonces, fundición, estado líquido, forja, estado sólido. Fíjense, la materia prima, productos siderúrgicos, ¿está bien? En la fundición va a ser chatarra, los retornos de la misma fabricación y en algunos casos lingotes cuando trabajamos de aluminio. Pero nosotros somos responsables de la aleación. En este caso, el responsable de la aleación es la empresa siderúrgica, ¿no? Es nuestro cliente, es nuestro proveedor. Bien, la temperatura, 1600 grados, en este caso, 900 a 1200 grados. Lógicamente, en fundición siempre piezas más difíciles. Vamos a poder lograr mayor complejidad geométrica, menores espesores, porque lo que estamos colocando es líquido dentro de un molde. Los espesores de pared, lógicamente, más finos. Y la propiedad de mecánica de menor resistencia, ¿por qué creen que es? Y viene de la mano con que justamente tenemos mayores porosidades, muy probablemente tengamos rechupes, tengamos microporosidades en algunos lugares. Y bueno, la forja, ¿qué es lo que hace? Con los esfuerzos de compresión, algunos de estos defectos los compacta y los distribuye. ¿También? Distribuye también, homogeneiza un poco la estructura. Ustedes recuerden que en la fundición hay un proceso de solidificación y después de enfriamiento. El tamaño crece de una forma que es difícil de controlar. En cambio, con la deformación plástica, la recristalización hace que, si alcanza el mayor volumen posible de la pieza, tengamos mayor resistencia. Y bueno, el nivel de producción, en definitiva, depende del proceso, pero la forja siempre para series medianas a grandes. No vamos a hacer una matriz de forja para hacer una decena de piezas, ¿no? Digamos, siempre estamos hablando de cantidades mayores. Y bueno, el mecanizado posterior en fundición, dado que podemos hacer piezas más precisas y más complejas, bueno, el mecanizado posterior es mejor. Bueno, con esto culminamos lo de fundición. Nuevamente